Somos feministas y abogadas a quienes la incomodidad nos inyectó de acción. Entendemos al derecho como una herramienta de transformación social. Estudiamos, interpretamos, debatimos y te lo comentamos para que también sea tu herramienta. Somos la colectiva de abogadas trans lesbos feministas en coproducción con la Usina Social. Y esto es Revés Feminista, la otra cara del derecho. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre ley de talles. Para eso tenemos a nuestra invitada Valentina Girolami. Valentina es estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, feminista y lectora, socia fundadora de la colectiva de abogadas trans lesbos feministas. Actualmente se desempeña como asistente técnica y jurídica en un estudio jurídico enfocado en el fuero penal. Hola Vale, ¿cómo estás? Bien, la verdad que muy contenta de estar acá con vos. Pero bueno, también tengo muchos sentimientos encontrados porque fue el capítulo donde a la producción le resultó más difícil encontrar la ropa para poder grabar. Y bueno, esto se debe un poco a lo que vengo a contarte hoy, que es que al no haber una ley de talles vigente, es muy difícil para los emprendedores crear una curva de talles que se adapte a la población argentina. Sí, y también lo importante de esto, ¿no? Algo tan necesario y cotidiano, digo, para el ser humano para poder desarrollar su vida, el hecho de vestirse. Sí, ni hablar. De hecho, para empezar a contarte un poquito de lo que son los datos, Anybody, que es una de las ONGs que se dedica al relevamiento de estos temas, dice que hoy el 80% de las personas en la Argentina no encuentra talles adecuados a su tipo de cuerpo o a su fisionomía. Por esto, durante el 2019 impulsó un proyecto de ley de talles que, bueno, finalmente fue aprobado a finales del 2019 y que fue reglamentado a principios del año 2020. La verdad que era una ley súper interesante que había tenido el acuerdo del sector textil en Argentina y que tenía dos puntos claves. El primero era que se reconocía que la curva de talles que había en Argentina, en realidad son varias, no se correspondían con el fenotipo de la población, sino que tenía algunas estructuras bastante colonialistas, que era responder a tablas de talles de Europa, de Estados Unidos, a algunas de Brasil, y durante los últimos años, casi durante la última década, había respondido mucho al modelo de cuerpo asiático. Esto obviamente debido a la importación de ropa principalmente de China. Bueno, recogiendo el guante de que nosotros no tenemos el mismo tipo de cuerpo que tienen en otros lugares del mundo, se estableció que se iba a hacer un estudio antropométrico. Este estudio lo iba a llevar adelante el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y se iba a hacer una recorrida por todo el país midiendo los cuerpos de los argentinos de todas las regiones, porque también se entiende que no todas las regiones somos todos iguales. Esto era un primer pilar. Una vez que hubiera estas medidas, se iba a realizar una tabla que iba a ser una tabla normalizada de talles que pudieran aplicar todas las empresas que fabrican ropa en Argentina, pero que también que se pudiera etiquetar a toda la ropa que venía del exterior dentro de estos parámetros de talles. El segundo pilar, que fue que esta ley tuviera una muy buena recepción por parte de la industria, es que si bien normalizaba una tabla de talles, no obligaba a las marcas a tener toda la curva. Es decir, que si vos eras una marca de shopping que se dedicaba a trabajar con cuerpos pequeños, podías seguir teniendo tus talles pequeños siempre que esos talles se correspondieran a la tabla. ¿Y esto se implementó? ¿Hay alguna regulación actualmente sobre esta ley? Se había comenzado a implementar durante el 2020, esto se frenó con la pandemia, se retomó durante el 2021 y finalmente en el 2023 el INTI salió al país a hacer la recorrida midiendo a la gente. Así como un dato de color, lo que se hace en la medición es que se acercan los voluntarios al lugar donde el INTI está realizando el estudio y te escanean con un escáner 3D, perdón. Un escáner 3D. Y con eso ya se anotan las medidas y se realiza la tabla. Se había empezado a hacer, hasta el año pasado eso estaba en vigencia, pero con el cambio de gobierno y a principios de este año se dieron de baja, en realidad se derogaron, es el término técnico, muchas regulaciones atenientes a la ley de talles, por lo cual hoy está, si bien no derogada la ley, derogadas muchos de sus artículos reglamentarios.
Entonces hoy podemos decir que, para ser claras, que está vigente la ley, pero no se encuentra operativa. Operativo. ¿Y esto cómo afectaba al consumidor? Bueno, voy a retomar este dato que te daba al principio, que es que hoy se supone que el 80% de la gente que sale a buscar su talle no lo encuentra. Es un problema que afecta especialmente a las mujeres, a las diversidades y en general a las identidades feminizadas, porque somos las que más presión tenemos del sistema a la hora de vestirnos y a la hora de reflejar una imagen. Se me viene a la cabeza lo que es la buena presencia a los avisos de trabajo. Hoy, no solo para mí, sino para muchas personas que nos entramos dentro del canon hegemónico, es muy, muy difícil adecuarnos, porque al final pasa eso, nuestros cuerpos se tienen que terminar adecuando al mercado, en vez del mercado ofrecernos algo que nos dé satisfacción. Y perdemos todos, Sí. porque... Son estándares también inalcanzables. Son estándares inalcanzables, pero esto que era interesante que recogía la ley es que no solamente los consumidores no podemos encontrar lo que estamos buscando, sino que el mercado también pierde porque no nos puede ofrecer eso que necesitamos. Entonces, algo que quiero que quede claro, que la ley de talles, al contrario de lo que dice este gobierno, no era en contra del mercado, al contrario, era a favor de la industria nacional y a favor de las personas, especialmente de los consumidores, de las mujeres y las feminidades. Nada nos da más libertad que eso. Es interesante esto que mencionabas sobre que las pymes no están obligadas tampoco a producir toda la tabla de detalles, porque también entendemos que quizás las marcas más chicas o las pymes que recién arrancan no tienen la misma capacidad de producción que marcas más grandes, con lo costoso que es producir y demás, pero sí brindar talles que sean reales, digo, acorde, y también conocer su público. Sí, ni hablar. Por eso este pilar era muy interesante, porque se entiende que una pyme no puede producir toda la curva de talles y además que cada productor entiende a qué público se quiere dirigir y a quién le está hablando, pero también le da esta herramienta de no tener que hacer su propia curva ni su propia progresión de talles, sino que al estar normalizada también le facilitaba todo ese paso. Entonces, yo entiendo, y en ese momento el Congreso entendió que era una ley que no solo para las personas, sino para la industria nacional era muy Beneficiaba a favorable. todos, sí, total. Porque también pasa mucho que vas a una marca y tenés un talle, vas a la otra y es un talle totalmente diferente, no sabes qué talle sos, no tenés tu talle. Y es una situación también muy incómoda y muy violenta el hecho de ir a buscar ropa también cuando tu cuerpo quizás no encaja en los estándares estos que se están estableciendo y que se nos exigen. Sí, y de hecho, respecto a esto que vos me decís, la ley tenía algunos artículos dedicados a lo que era la dignidad del consumidor, que decía que se podía denunciar todo lo que era el trato indigno. Esto de que vos entras a un local y decís, y te querés medir algo y te dicen, no, en tu talle no hay, no te lo puedes probar porque lo vas a estirar, lo vas a romper, acá para vos no tenemos. Bueno, un poco de eso estaba también recogido en el texto de la ley, lo cual era muy, muy interesante. Bueno, es lamentable que hoy el gobierno no la tenga operativa porque es un cambio de paradigma muy grande. Pensar que hace unos años teníamos leyes muy de avanzada como lo que era la ley anti-Photoshop, que entendía que de lo que estamos hablando es un problema real y tiene injerencia sobre todo en la salud mental de la población. Es interesante eso que mencionabas. ¿Qué es la ley anti-Photoshop? La ley anti-Photoshop es una ley que se sancionó en el 2017 en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la traigo porque es una ley que habla en realidad porque está vigente, de que cuando hay modificaciones en las fotos que tienen figuras humanas, estas fotos tienen que llevar una leyenda que diga que está editada con Photoshop. O que esa imagen fue retocada digitalmente, en realidad es lo que dice la leyenda. Si bien es de la provincia de Buenos Aires, tiene un alcance casi federal, porque los principales medios gráficos se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, y medios gráficos y también la publicidad, entonces hace que lo podamos ver en cualquier parte del país. Uh-huh. ¿Y esto aplica solo a medios gráficos? Sí. En Argentina, bueno, en la provincia de Buenos Aires, esto aplica solo a publicidad gráfica, es decir, a revistas y a publicidades que se puedan ver en la vía pública. Otros países lo han recogido en su legislación, como Francia y Noruega, y también hace que en redes sociales, especialmente en todo lo que es Meta,
cuando hay figuras humanas que han sido modificadas con inteligencia artificial, esto tenga que llevar una leyenda. Esto es súper importante porque se realizaron muchos estudios que dicen que esa imagen y ese estándar de perfección afecta a la salud mental. Incluso, si lo analizamos, vemos que estamos viendo que son modelos bellísimas, que para nosotros es más que claro que entran en el canon de belleza, y sin embargo, por algo tienen que ser retocadas digitalmente para tener un estándar aún más inalcanzable. Sí, incluso muchas veces también sin consentimiento de la persona que es fotografiada y que está en la campaña. Digo, muchas veces también pasa que van a una campaña o para una publicidad y se te terminan retocando y no te terminas reconociendo tampoco en esa foto. Ahí hablamos de nuevo de la exigencia que hay sobre los estándares y sobre nuestros cuerpos. Sí, ni hablar. De hecho, esto es súper violento con la salud mental, y te traigo otro dato para poner sobre la mesa, que es que Argentina es el segundo país con mayor índice de trastornos de la conducta alimenticia. Entonces es muy importante que el Estado en algún momento haya recogido esto, y es muy triste ver este cambio de paradigma que estamos viendo hoy en día, desregulando este tipo de leyes que habían sido muy celebradas al momento de su regulación. También me pasa que cuando hablo de esto, me gusta decir que para el mercado es muy, muy rentable que estemos disconformes con nuestros cuerpos. No a lo mejor para el mercado textil, pero todo el resto de la industria de la belleza nos tiene siempre corriendo atrás de la zanahoria. Entonces, esto también, hay mucho conflicto de intereses. Sí. ¿A qué te referís con que se beneficia con nuestra disconformidad? Mira, te voy a dar un ejemplo muy claro sobre el que trabajo mucho, que es que hace aproximadamente 10 años el paradigma de la belleza era el clan de las Kardashian. Veníamos de un paradigma de los 2000 del heroin chic, de ser delgada y extremadamente delgada, sí, muy, muy blanca, ojerosa, a... Kate Moss. Sí, exacto. A pasar un estándar de belleza que era curvilínea, morena, bronceada, pulposa, labios anchos, rasgos étnicos. Y bueno, hace unos meses la vimos a una de las Kardashian en la Met Gala, sin sus curvas, exacto. Sin sus curvas que fueron tan características y que le permitieron construir un imperio en base a vender productos relacionados a ser más curvilínea. Porque si hay algo que saben ellas es crear un imperio a base de su imagen. Ni hablar. Y venderlo. Fueron muy, muy exitosas en esta disconformidad que crearon. Bueno, y ahora cuando eso ya dejaba de ser a lo mejor tan rentable, salieron con un nuevo paradigma de belleza que es nuevamente ser delgada, nuevamente lucir más blanca. Sin ir más lejos, también está muy de moda y tiene mucho renombre hoy lo que es el Ozempic. Sí, que de hecho fue también bastante polémico porque para una de las últimas Met Gala, Kim Kardashian tuvo que entrar en un vestido y dice que bajó una cantidad exagerada de kilos por semana para poder entrar en ese vestido. Y vos decís, lo peligroso y hasta dónde se nos lleva, digo. Hasta dónde se empuja a alcanzar ese canon de belleza, digo. Pone en riesgo totalmente la salud y lo que se está vendiendo, ¿no? Cuando mencionabas la ley y lo que veníamos charlando, parece como si estuviésemos hablando en pasado de la ley. ¿Cómo sentís que es la situación actual de esta ley? ¿Fue una victoria? ¿En qué situación crees que estamos? La ley fue una victoria. Evidentemente recogió los reclamos que venía haciendo el pueblo a través de las ONGs. Sin embargo, hoy al estar desfinanciada principalmente y después con sus artículos que la hacen operativa dados de baja o derogados, no existe prácticamente. Está, pero no está. Está, pero no está implementada. Claro. Regulada. Entonces, para mí hoy es muy importante que podamos volver a exigir que se implemente los consumidores y también la industria textil, porque al final es una ganancia para todos. Como estudiante de Derecho y feminista, entiendo que muchas veces esa tarea va a recaer sobre nosotras, sobre las feminidades y las diversidades. Y creo que todo esto tiene un sesgo profundamente machista, el hecho de financiar la ley, porque nos dice, bueno, confórmense con lo que tienen. Esto es lo que hay. Encajen en esto. Encajen en este estándar que se nos ocurrió que está bien y estén subordinadas o sometidas a este estándar
que las va a hacer infelices, en el que probablemente no encajen y en el que si encajan van a tener que hacer mucho esfuerzo por encajar y por sostener Y van a tener ese que lugar. consumir más, porque Y les vamos a vender más cosas para que lleguen a eso. Y cuando estén Exacto. por llegar te lo voy a cambiar y vas a tener que seguir atrás de eso. Exacto. Por eso hoy tenía muchas ganas de venir a hablar de esto, porque me parece fundamental que tengamos esta herramienta, el conocimiento sobre esta ley que está, que es necesaria, que es más necesaria muchas veces de lo que uno cree, que no es solamente vestirse. Es entender que nosotras no tenemos que encajar en ese estándar, sino que ellos, como industria, como productores, la ropa se tiene que adecuar a nosotras. Total. Sí, me parece también importante resaltar, seguir cuestionando estos patrones, seguir cuestionando estas exigencias que sufrimos muchas veces, que quizás en el cotidiano no lo dimensionamos, pero que nos atraviesa la mayoría. Y también la gravedad de que, no es un dato menor, digo, que Argentina sea el segundo país con una de las tasas más altas de trastornos de la conducta alimenticia. Ahí va. Sí, es difícil, es largo. Es difícil. Bueno, vale. ¿Cómo la pasaste? Hermoso. Tengo ganas de venir a hablar de 1000 cosas más. Sos una host increíble. Bueno, muchas gracias por compartirnos esto y nos vemos en el próximo capítulo. Suscríbanse a nuestras redes sociales.